Gracias por ser pacientes para conmigo. Hoy en esta mañana quiero ahondar un poquitito más en lo que el Señor me ha mostrado. Y quizás si usted está presto a la enseñanza, le va a abrir el entendimiento de manera que pueda comprender las batallas espirituales. Son batallas espirituales en las que realmente nosotros, usted, los creyentes, nos enfrascamos una vez que conocemos a Jesucristo. Y hay un punto principal que tenemos que tratar siempre en la vida de cada uno de nosotros: es que la desobediencia abre puertas para que el mundo espiritual de maldad penetre en la vida de las personas, cualquiera que sea la persona, creyente o incrédulo. Y la desobediencia abre esa puerta, y esa puerta le lleva a la persona a la hechicería. Le lleva a la persona a escuchar voces que no debe de escuchar. Ahora, este mensaje que te voy a tratar de explicar, y si digo tratar porque en parte es confuso, no es confuso para mí, sino confuso para aquellos que no conocen las Escrituras y pueden no lograr entender lo que yo trato de mostrarle. Y pedí al Señor que me diera las palabras adecuadas para que yo pueda expresar y tú puedas entender conforme a lo que tengas del conocimiento. Ahora, este mensaje no es directo o principalmente para las personas que están por primera vez o que no conocen a Cristo, aunque ya hayan venido varias veces. Para aquellos que no tengan una relación con Dios, va a ser difícil entenderlo. Hay algo que es una prioridad para cada uno de ellos. Hay algo más importante, pero no quiero decir que no es importante lo que te voy a enseñar. Pero para los que no conocen a Jesucristo, los que no tienen una relación con Él, lo más importante es reconocer que es usted una persona pecadora, como todos los demás que estamos aquí. Pero todos los demás ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Y como nos arrepentimos de nuestros pecados, se lo confesamos a Dios. Es decir, le declaramos, le dijimos lo que pecábamos, en lo que vivíamos, lo que estábamos haciendo constantemente. Quizás alguien como yo pudo haber dicho: Señor, perdóname el pecado del adulterio, de la mentira, o del engaño, o de la burla, o del pleito, o del crimen, de lo que tú creas. Entonces uno se lo confiesa a Dios, y esto es más importante que lo segundo, es decir, lo que voy a enseñar, porque no lo vas a entender. Primero tiene que haber una relación contigo para con el Señor. Eso quiere decir que tienes que reconocer que Jesucristo es el Señor, el que murió en la cruz por tus pecados, y que es el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Y después de esto tenemos que rogarle a Él que sea Señor de nuestra vida, que venga y tome lugar en nosotros, que sea Señor de nuestra vida. Y eso es muy diferente a algo que voy a tratar de explicarte en los siguientes minutos. Una vez que la persona recibe a Jesucristo como su Señor de su vida, Dios lo va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. No es físicamente, es espiritualmente. Espiritualmente el Señor te va a sacar de ese valle de sombra y de muerte donde domina Satanás, y te va a traer a la luz de vida. Bueno, esto lo va a hacer el Señor cuando tú has decidido entregarle tu vida y hacer al Señor Señor de ella, de tu vida. Ahora le voy a hacer una pregunta: ¿qué es mejor, hacer un pacto con Dios o rendirme con Dios? Quizás no logras tampoco entender de qué se trata, de qué te estoy hablando. Porque yo he escuchado a personas que cuando ven a otras que están atravesando momentos difíciles y no son creyentes, y quieres animarle y le dices: haz un pacto con Dios.
Dile a Dios que te sane, dile a Dios que te saque de esas malas finanzas, dile a Dios, es decir, que te saque del problema en que estás viviendo y que tú le vas a vivir o que le entregas tu vida. Eso es hacer un pacto con Dios. Y un pacto con Dios tiene sus limitantes, que rendirnos a Dios, porque en el pacto con Dios es un daca y un toma, es decir, tú me das la sanidad o tú provees y yo te sirvo. Y uno dice, pues dejo de tomar, como muchos que en Semana Santa o la Cuaresma dicen, voy a hacer un pacto, todos estos 40 días no voy a beber. Ese es un pacto limitante, y cuando se hace con Dios es un pacto limitante. Pero es muy diferente cuando uno le entrega su vida, se rinde a Él y lo tomamos como Señor y Salvador. Entonces, inmediatamente después de que ocurre este contacto con el Señor, ya no somos siervos de Satanás, sino como somos trasladados al reino de la luz, ahora somos siervos de la luz o siervos de Jesús. No dejamos de ser siervos. El antiguo amo nos controlaba de mil y de una manera y le obedecíamos, y si no, así nos iba. Con el nuevo amo es diferente. Él quiere que por amor a su nombre dejemos de hacer las cosas que Él quiere que ya no hagamos y que hagamos lo que Él quiere que hagamos, pero por amor, por amor. Y cuando no lo hacemos y Él ha estado insistiendo, entonces somos rebeldes. Pablo dijo, yo no fui rebelde a la visión. Entonces Dios te da una visión, y cuando nosotros nos resistimos a obedecer lo que ya nos ha informado, no podemos avanzar más allá. No podemos escalar. No podemos ver más la gloria de Dios. Le hemos puesto un freno y quizás estamos ya en retroceso. Pero entramos en una maravillosa aventura espiritual cuando nos rendimos totalmente al Señor de gloria. Dice en el libro de Colosenses, nosotros encontramos aquí esta escritura de parte de Dios. Dice en el capítulo 1, el versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oiga, aquí inicia una verdadera, preciosa aventura, maravillosa, si nosotros dejamos que Dios tome control de cada área de nuestra vida, de cada área. Él no quiere limitantes, y muchas veces se las estamos poniendo y le impedimos que Él vaya y nos muestre más de esa gracia, de esa misericordia. De la oscuridad de las tinieblas a la luz, nos dice inmediatamente. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Tu pizarra está limpia. Desde el momento que vienes a Jesús, Él te ha perdonado todo pecado. Y si tú llegas a preguntarle, entre paréntesis, llega tú a preguntarle y decirle: Señor, ¿te acuerdas de aquel pecado que te dije yo, bla, bla, bla? Y si tú le pediste al Señor perdón por ese pecado, Él ya no lo recuerda, porque así lo dice la Escritura. Es decir, ya no lo trae a colación hacia tu vida. Ya no es como nosotros, que venimos arrastrando diferencias con alguien de algo que Él ya nos pidió perdón, sea el marido o sea la esposa. A veces así ocurre. Y el marido pero ya te pedí perdón, esposa. Sí, pero bla, 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 bla. O al contrario: pero es que pero esposo, ya te pedí perdón, pero sí. Y traemos a colación. Dios no es así. Dios lo olvida y no lo vuelve. Así el pecado presente, sí tenemos que ir. Ahí sí va a estar Él constante, para que vayamos y le aclamemos por el perdón de ese pecado que hemos cometido y que no hemos pedido perdón.
y esa es una tarea del Espíritu Santo, de venir a redarguirnos. Decir: Seth, aquí hay un obstáculo para que yo te pueda bendecir más. Hazlo a un lado. Y si yo que sé que es un pecado, pues se lo confieso y le pido perdón. Ahora fíjate bien, la Biblia nos dice, Mateo capítulo 6 versículo 33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Busca. ¿Qué es lo primero que usted y yo tenemos que buscar diariamente desde el momento en que tenemos una relación con el Señor? Sea ayer, sea ahorita en esta mañana, sea hace 40 o 50 años. Mi primer mandato o recomendación de Dios es que le busque a Él primero, y de ahí Él se va a encargar de lo demás. Tus necesidades, mis necesidades. Es una promesa de Él. Si yo le busco, le pongo a Él primero. Si lo dejo en segundo, tercer lugar o cualquier otro lugar, nanay, no va a funcionar, porque es una orden, es un mandato, porque Dios sabe precisamente de esas batallas espirituales que hay en nuestra contra, que vienen de las profundidades del infierno. Y si nosotros estamos indefensos, y generalmente la mayoría de los cristianos hoy en día están indefensos porque no están buscando a Dios primero que cualquier otra cosa. Como se decía antes, primero comer, ¿qué? ¿Cómo decían? A eso decíamos, primero comer que ser cristianos. Eso no es bíblico, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Y queda arraigado ahí, no, primero el trabajo, primero la novia, primero el marido, primero los hijos, y luego lo que falta, primero la sanidad y lo que sigue. No, primero Dios. Primero, y lo demás es algo así, tan importante. Solamente es un ejemplo. Quiero que hagas una prueba conmigo. Yo voy a hacer trampa. Digo voy a hacer trampa porque me voy a quedar sin aire para hablar. Pero tápate la nariz y la boca. ¿Sale? Vámonos. 1, 2, 3. No respires. A ver cuánto aguantas. Es tan importante como eso, como el respirar. Tú dices: es que si no respiro me muero. Sí, si no buscamos al Señor primero, nos morimos. Y no estoy hablando espiritualmente, aunque ocurre también. Está hablando espiritualmente. Nos morimos si no le buscamos primeramente a Él. Es como respirar, es más que eso. De ahí que nosotros tenemos que ser muy conocedores, o por lo menos de lo que el Señor quiere que usted y yo conozcamos. Si me acompaña al libro de Gálatas, en el libro de Gálatas yo puedo encontrar algo que usted y yo tenemos que dejar cada día. Y esto es buscar primeramente el reino de Dios. Ahí Gálatas capítulo 5, el versículo 19, nos dice la escritura estas palabras: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero el versículo 18 nos dice que si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Es decir, Dios nos da el poder suficiente para romper con cada una de estas ataduras si ponemos a Jesucristo en primer lugar. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero sí dice la Escritura claramente que ya no las vamos a practicar. Es decir, se tienen que ir de nuestras vidas. Que de vez en cuando caigamos, sí, la Biblia es muy clara.
No hay justo ni aún uno, por cuanto todos han pecado. Y si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Pero nos da la respuesta, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Está en la Biblia. Pero necesitamos poner a Dios en primer lugar. Y cuando nosotros lo ponemos, tenemos que leer su escritura, su palabra. Y esta lista empieza con el adulterio. Inicia la lista de cosas que tenemos que dejar con el adulterio. Y continúa aquí, el 20, idolatría, hechicerías, y 21, pues, envidias, homicidios, borracheras. Pero el final de este versículo 21: como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo que tenemos de Dios es herencia. Usted y yo no lo hemos ganado. Es Dios quien nos ha provisto todo. Tú dices, el sudor de mi frente. ¿Quién te dio ese sudor? ¿Quién te dio ese esfuerzo? Todo, analízalo. Todo proviene de Dios. Todo. El aire que respiramos, todo, el oxígeno, y no pagamos por ello nada. Todo viene de Dios. Y la escritura nos dice que no vamos a heredar. No habla solamente de la herencia que tenemos aquí en este mundo, sino también de la herencia eterna. No vamos a heredar, es decir, se cancela ahí la herencia. Dice papá a un ángel: táchale a este hijo, táchale eso, cancela la herencia. Yo aquí lo entiendo de esta manera, que tenemos una advertencia dada por Dios. Ahora, en el libro de los Efesios, capítulo 2, Dios, en esa gracia y en esa misericordia, quiere que usted y yo entendamos las cosas espirituales. ¿Por qué razón? Porque nuestra batalla, nuestra guerra no es contra carne, sino contra potestades espirituales de maldad, es decir, con potestades demoníacas, espíritus satánicos. De ahí que el Señor quiere que usted y yo estamos sentados, y voy a entrar a algo que le decía en un principio, mucha gente lo ignora, desgraciadamente los creyentes también. Aquí en el capítulo 2, versículo 2 nos dice, voy a leer desde el 1: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate bien, hijos de desobediencia. ¿Quién opera en estos hijos de desobediencia? El príncipe de la potestad del aire. De aquel antiguo amo opera en los hijos de desobediencia. Cuando usted, como hijo de Dios o hija de Dios, no obedece o no obedecemos a Dios, le damos una oportunidad para que el enemigo empiece a operar en nuestras vidas. Abrimos una rendija o quizás un portón, depende qué tan rebeldes hemos sido al llamado de Dios y a la obediencia, a dejar o hacer las cosas que Él nos ha dicho. El espíritu entra, opera en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Logras entender lo que yo trato, el Espíritu del Señor, que entendamos? Que sí hemos sido sacados de esa potestad espiritual de maldad, pero el peligro que corremos si nosotros somos desobedientes a la instrucción que nos va revelando.
Es decir, el enemigo va a querer que usted y yo hagamos malas elecciones. Y es cosa sencilla. Bueno, no he leído la Biblia, no la he analizado, pero está un programa muy bueno de la televisión o en las redes. Voy a ver qué encuentro en las redes, a ver qué hay por allí, por allá. Nos guía a que hagamos malas elecciones. Sí, no buenas elecciones. Porque hemos abierto una puerta y esa puerta ha entrado por medio de la desobediencia. Y este es el trabajo que Satanás tiene, pero bastante trabajo, en que usted y yo seamos desobedientes al mandato de Dios. Dios tiene un consejo para usted. Dios tiene un consejo para mí aquí en la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Voy a ir al libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Véngase un poquitito más atrás, pasa el libro de Hebreos y luego pasa las cartas de Pedro y llegamos a Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 4, el versículo 1, fíjate bien lo que dice: amados, se está dirigiendo el Señor a nosotros, sus hijos. Amados, fíjate la palabra de ternura. Fíjate la palabra tan tierna, tan dulce, amados. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor cuando nos habla y nos dice amados? No crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios: todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Hace años, muchos años, antes de que mi esposa, yo y la familia conociéramos de Jesús, yo ya había escuchado esta escritura a través de un falso profeta. No se anunciaba como falso profeta, se anunciaba como, yo lo conocí como un gran escritor. 3 o 4 libros. Platiqué con él varias veces. Buen tiempo. No conocía a Jesús. Yo estaba buscando algo más de lo normal. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, me tocó y le conocí. Y cuando leí esto aquí en la Escritura, me recordé de ese tiempo con el cual yo tuve trato con esta persona. Y dije: híjole, Señor, de la que me sacaste. Y sí, Dios en su gracia, en su misericordia, nos saca de cada basura. Y aún no conociéndole, Él nos va guiando, porque sabe que dentro de nosotros algo bueno puede rescatar. Algo bueno y mucho si nosotros nos disponemos a Él. No te voy a platicar más de esta relación porque no te va a edificar, sino todo lo contrario. Déjame decirte que entonces tenemos que entender que debemos de probar los espíritus. Pero en aquellos tiempos yo no tenía la palabra de Dios. Yo no pude probar si el espíritu venía de Dios, aunque aquí esa persona me estaba diciendo estas palabras. Yo no sé si sabía la Biblia, que creo que no la sabía, pero él la estaba usando. ¿Por qué? Porque el diablo usa la palabra de Dios. ¿Entiendes? Si no, regrésate a Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús. Tenemos que analizar la Escritura. ¿En qué ocurrió? ¿Cómo se dieron las tentaciones que Jesucristo tuvo en el desierto? Vea la Escritura, analízalo, chécalo. Vas a sacar mucha información. Yo quisiera dártela, pero no tengo el tiempo que es necesario. Tienes que checar si el espíritu aquel, o lo que te llama, o lo que te llena, o lo que quieres hacer, porque somos guiados por el Espíritu de Dios o somos guiados por el espíritu de Satanás. Tenemos que entenderlo. Hay una guerra, hay una batalla en nuestros cuerpos. La Biblia lo dice claramente. Pero si no tenemos la palabra, ¿cómo puedo yo probar el espíritu si viene de Dios? ¿Viste el video? Un sueño que recibió la hermana.
porque ella estaba teniendo tipos de opresiones demoníacas. En el sueño se le dijo, y lo consideran que fue Dios el que les dijo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo escucharon? Fíjate bien, no probaron el espíritu, porque esa persona viene y les dice: el sueño me dijo Dios que en los peluches es una puerta, o es una conexión, o es algo para que los demonios me aflijan. Mira, si ella hubiera conocido, o los que la rodeaban, la escritura, hubieran dicho: eso es una mentira. Es una mentira. Ellos eran los que eran usados por Satanás. Y de la misma cosa puede pasar en nuestras vidas. Podemos asignarle a Dios algunas cosas y podemos decir: pues es asombroso. Sí, el diablo hace milagros a tal grado que va a hacer que le hagan una imagen y hable, dialogue y le quite la vida a aquellos que no reciban la marca del anticristo. Tú dices: ¿tanto así? Pues claro. Y estos son los tiempos que yo viví hace 40 años. Cómo los demonios se manifestaban en mí y alrededor de mí. Eso me llevó a estudiar la Biblia, y durante esos 40 años yo he procurado enseñarte que tenemos una guerra no contra carne ni contra sangre, sino contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, dice la escritura. Escudriñad, dice la escritura, para que puedas comprobar si es un espíritu de Dios o no el que te está dando el mensaje. Algunos de ustedes vienen conmigo y yo soy grosero contigo porque te digo: eso no es de Dios, no es de Dios, olvídate, eso no es de Dios. Es que Dios me dijo que deje a mi viejo y que porque me golpea. Eso no es de Dios. Lee la Biblia. Es que ya me mostró otro, no, o otra, como quieras. No, no es de Dios. Y si algunas personas no están aquí es porque yo les he dicho: eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Déjalo. Es decir, la actitud, la situación en la cual está involucrado te va a tomar más control, te va a tomar más lugar en tu vida. Probad los espíritus, dice el Señor, si son de Dios. Fíjate qué es lo que hacían la iglesia de Berea. Si tú vienes al libro de los Hechos, en el capítulo 17, podemos encontrar que esta iglesia era una iglesia sabia, entendida. Pablo había hablado en Tesalónica no lo recibieron, lo expulsaron. Y bueno, fue el siguiente pueblo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 11, encontramos cuando Pablo les explica la palabra de Dios. Dice el versículo 11, descrito por Pablo, dice: estos eran, bueno, está escrito por Lucas, pero dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Sí sabes lo que es con toda solicitud? Es como si yo llegara a tu casa y dijeras: pastor, aquí está, pásele, siéntese, ¿qué se toma? ¿Qué? ¿Le traigo una agüita o algo? Con toda solicitud. Pero yo llego a tu casa y te dice: pastor, sí, dígame. Dígame. ¿Eso es con toda solicitud? Pienso que no. Quizás tú lo entiendes de otra manera y mejor. Yo creo que sí. Ahora, ¿qué hicieron los de Berea? Nos dice que pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra, el mensaje de Dios.
sí les ardió en su corazón, sintieron bonito, porque tenían deseos de conocer de Dios. Pero no se quedaron ahí, sino que nos dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así como se las había explicado el predicador. Lo mismo que tú haces después de que sales de aquí o de cualquier enseñanza bíblica, te vas a tu casa y dices, yo voy a analizar a ver si lo que me dijo Cedo, el que estuvo ahí compartiendo, es verdad. ¿Verdad que eso es lo que haces? Si no haces eso, estás, fíjate bien, eres presa fácil del engaño, porque vas a escuchar cualquier basura y no la vas a escudriñar a ver si está en la Biblia, como los que vistes en el video. Ahí están rompiendo un montón de peluches. ¿Qué tiene la banca que ver? ¿Qué tiene el carro? ¿Qué tiene la joya que tú traigas ahí? No tiene que ver nada. Nada. La lucha es, el demonio quiere tu corazón, quiere volverlo a retomar. Ya le fue quitado, pero ahora se le ha abierto una puerta porque no escudriñamos y recibimos cualquier mensaje, venga de donde se oye bonito, mencionaron de Dios, y cantan tan bonito ahí los del coro. Oh, cállate, no, ahí sí está Dios, pero está bien lo que te están explicando, está bien lo que hacen los del coro, está dentro de la palabra de Dios. Dios nos exhorta que nos despertemos. Son tiempos muy, muy peligrosos. Cada día, nos dice, cada día ellos escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Tienes 8 días para analizar lo que yo te estoy diciendo, si está en la Biblia. Aunque yo te estoy dando las citas, otras personas no te dan citas porque no hay citas. Ayúdate, que Dios te ayudará. ¿Sí? ¿En qué parte de la Biblia se encuentra? ¿Dónde está? No, es que pecó y por eso es que la fruta que comió Eva y Adán fue una manzana. La manzana, ¿dónde está eso? Puras ideas que no están en la Biblia y las comemos y ahí las retenemos y las damos por ciertas y no están en la Escritura. Tú y yo tenemos una guerra espiritual contra potestades espirituales de maldad, y el propósito de ellos es que tú y yo no conozcamos la Biblia, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y si no consideramos a Dios, empezamos a desobedecer. Al cabo, Diosito es bueno, no quiere que nadie vaya al infierno. Eso es una verdad. ¿Cuál? Lo último. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero lo primero no. Dios es santo y justo, y todo lo que sembramos cosechamos. ¿No está aquí en la Biblia? Aquí está. ¿Para qué nos enredamos? Si no estoy obedeciendo, pues lógico, voy a recibir el resultado de mi desobediencia. Hay diferencia muy grande entre cuando una potestad espiritual de maldad está controlando a la persona a cuando es un espíritu de Dios. Lo encontramos en la Biblia. En el libro de Marcos encontramos cuando Jesús fue con los gadarenos, nos dice que eran feroces, que no dejaban pasar a ninguno por sus terrenos, vivían entre los sepulcros. ¿Tú crees que esa es una vida correcta de una persona común y corriente? ¿Verdad que no? Ya había un control tremendo de una potestad espiritual de maldad ahí. Pero también encontramos en el libro de los Hechos que los discípulos, cuando se congregaban, dicen que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es paz, es gozo, es ánimo. Bueno, que a veces traemos nuestras dificultades, pues sí las traemos, cargas, sí, pero venimos y se las ponemos delante del Señor y esperamos en su gracia, en su misericordia, que nos lleve, o que se lleve esa situación. ¿Qué crees que pasa? ¿Qué crees que sucede cuando nosotros
los creyentes, los hijos de Dios, no lo pelamos. ¿Sí entiendes esta frase? No, no es como yo ya necesito cortar el pelo. No estoy hablando de eso. Dice la Escritura que algo desagradable ocurre cuando nosotros no consideramos a Dios en nuestras vidas, cuando no lo pelamos. Así decimos nosotros aquí el vocablo del pueblo, ¿no? Es que no me pelas. Te estoy hable y no me pelas. ¿Alguien ha dicho este tipo de frase? Yo creo que todos, ¿no? Entonces esto ocurre, ¿o qué ocurre cuando nosotros no pelamos? Cuando desobedecemos a Dios, ¿qué ocurre? Timoteo, Pablo le escribió a Timoteo, y Pablo estaba viendo y teniendo la revelación del Espíritu Santo para mostrar lo que usted y yo estamos experimentando hoy en nuestros días. En primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, dice: pero el Espíritu, fíjate bien, porque necesito hasta decirte esto. ¿De qué espíritu habla? Porque sabemos que hay espíritus caídos y los ángeles de Dios, pero aquí nos dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué espíritu dice claramente? Si tú encuentras en la Biblia que espíritu está con mayúscula, inicia con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Tenemos que entender eso. Yo veo a esas personas que se están dirigiendo a Dios y al único y verdadero Dios, y lo ponen con letra minúscula. Ese Dios está, o esa palabra está dirigida a los demonios o a los dioses de este mundo. Con mayúscula es al Dios único, santo y verdadero. Con minúscula, cuando tú escribes, estás hablando, estás escribiendo a los demonios o cualquier otro espíritu. Un espíritu de un ángel, el espíritu tuyo, el espíritu de fulano de tal, no el de Dios. Y tenemos que entender que el Espíritu dice claramente que en los postreros, últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y sigue describiendo otra serie de calificativos. Pero el Espíritu dice claramente que hoy, como fue desde el tiempo de Jesucristo para acá, postreros y últimos tiempos, pero hoy estamos más cerca del final que antes, algunos apostatarán de la fe, es decir, saldrán de la fe, saldrán de la iglesia, saldrán de la congregación de los santos, saldrán del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores. Y aquí la palabra espíritu, fíjate bien, es minúscula. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Toda información que no esté sentado en la Biblia es doctrina de demonios. ¿Lo entendiste? Toda doctrina, toda enseñanza, que hay muchos caminos para llegar a Dios, no está aquí. No está aquí. Entonces, cuando nos encontramos en una situación crítica, pues lógico, tenemos nosotros que ver qué espíritu me está hablando a través de la persona, o qué espíritu estoy yo recibiendo o aspirando donde estoy conviviendo. Esta es una característica del pueblo de Israel en sus tiempos. Fue rebelde a la autoridad de Dios. Ellos escuchaban espíritus de demonios, y esas voces que ellos oían a través de sus profetas, a través de diferentes medios, les indicaba que no obedecieran a Dios. Y si tú analizas así, para no ir tan a lo lejos, después de que ellos salieron de la cautividad de Egipto, no pudieron entrar a la tierra prometida por su rebeldía a toda autoridad que Dios les había asignado. Siempre rebeldes, un día tras otro. Vieron cosas tremendas
cómo se abrió la tierra y se tragó a Coré, a Datán, a Biream, a 250 de los profetas que le rodeaban, y al día siguiente estaban otra vez rebelándose ante la autoridad. Al día siguiente, ¿cómo tenían su corazón tan endurecido? Realmente al día siguiente no les duró mucho el espanto. Es como cuando tiembla, cuando sucede un terremoto, al día siguiente todas las iglesias se llenan de personas no arrepentidas, miedosas. Como si una iglesia o un edificio de una iglesia no se pudiera caer. ¿Cuántas se han caído? No, pero es que ahí hay protección. La protección está en el corazón, en el corazón. Eso los llevó a ser engañados a la tribu, a las 12 tribus. Por eso el Señor Jesucristo dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiero leerte algo. Esto apareció por ahí en un diario. Escucha. Señora Amelia Lozano, soy santera, originaria de Acayucan, Veracruz. ¿Estás enferma? ¿Te embrujaron? ¿No puedes ver tu suerte? ¿Haces cosas? Todo te sale mal. Te quitaron a tu esposo, te enfermaron, te dejaron en la miseria. Tu pareja está feliz con ella o con él y tú sufriendo mientras ellos gozan. Destruyo brujerías, te devuelvo a tu pareja. A ella la dejaré como a un perro arrastrándose y queriéndose curar de lo que le habré hecho. Destruyo a quien se mete conmigo. Déjame trabajar a mi manera, limpio, curo tu negocio, y a quien te estorbe y lo sacaré de tu camino. Viendo cómo trabajo, me pagarás. Doy hechos, no palabras. ¿Quieres el número de teléfono? ¿Qué espíritu está detrás? No es fácil, no es difícil entenderlo. Si habla de muerte, de matar, de quitar de en medio, de hacer daño, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué tienes que hacer con el que odias, con el que te cae mal, que te cae gordo? ¿Qué tienes que hacer? Amarlo. Amarlo, perdonar. Perdonar. No, pero tú no sabes lo que me hizo. No, tú no sabes lo que le hicimos a Jesús. La rebelión y la obstinación llevan a las personas, fíjate bien, de la mano a la hechicería, a la idolatría. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Capítulo 15, versículos 22 y 23. Samuel dijo, ¿a quién le está diciendo? Al rey Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, voy a repetir, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Voy a repetir, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Como la bestia. Aquí está. ¿Quién pita por ahí? Soy yo. Fíjate bien. Como pecado, nos dice la Escritura, de adivinación es la rebelión. Es decir, cuando una persona se mete a la rebelión o se rebela, no obedece la palabra, está abriendo una puerta a la adivinación. Y si persiste ahí, va a estar cayendo a la idolatría por la obstinación, por ser terco. Y eso es como resultado de que hemos desechado la palabra de Dios. Por lo tanto, Él nos desecha. ¿Sí entendemos eso?
Si nosotros le desechamos, no lo tomamos en cuenta, no lo pelamos, pues Él dice, pues entonces yo qué estoy haciendo aquí en tu vida. Estoy siendo desechado, pues me hago a un lado para que hagas conforme a lo que tú quieras hacer. Cuando Dios es rechazado, los demonios son aceptados. Así está en la Biblia. Piensa en Adán, piensa en Eva. Rechazaron, desobedecieron el mandamiento de Dios. Y luego ¿quién vino? ¿Quién entró? Pues Satanás, ¿no? Y puedo mencionarte una gran cantidad de personas. Estaba también Caín, Lamec, Judas, Demas, que abandonó también el camino del Señor. Ahora fíjate, hay algo que yo quiero que entiendas esto, por favor. No sé si sea lo último que diga ahorita con la enseñanza, pero quiero que me acompañes al libro de Malaquías capítulo 3, el versículo es el 9. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El capítulo 3, el versículo 9. Fíjate cómo todo el pueblo de Israel rechazó la bendición y aceptó la maldición, es decir, escogió. Y Dios le dijo, escoge la bendición, pongo delante de ti. Mira, el cielo, la tierra son testigos que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición. Pero el pueblo de Israel no escogió la bendición. Ahora, ¿cómo se dio cuenta Dios? Por rebeldes a su palabra. Y aquí en el libro de Malaquías capítulo 3, el versículo es el 9, nos dice Dios estas palabras: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Maldición, no sé si al cuadrado, no sé cómo describírtelo, quizás solamente un poco más de énfasis. ¿Qué es lo que dice? Malditos son con maldición, porque vosotros, la nación toda, el pueblo de Dios, todos. Claro, tenía sus excepciones, ya sabemos quiénes son. Toda la nación me han robado. Y si lees el siguiente versículo, te vas a dar cuenta cómo le habían robado. ¿Ya lo leíste? Y si tú y yo no estamos haciendo esto, le estamos robando a Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar bendición de Dios? ¿Cómo voy a salir de mis problemas económicos? ¿Cómo voy a ser una persona prosperada donde Dios añade riqueza, mas no tristeza? Porque lo dice la Escritura. Porque hay riqueza que se recibe, pero la cola que trae la riqueza esa es, bueno, muchos dicen, no, yo no sé para qué tengo tanto dinero. Como rico más pato, nadaba entre las monedas y nomás vivía para cuidar su dinero. No pactes con Dios, obedece. Solamente obedece. Solamente obedezcamos. Y ese es un tiempo tan difícil como aquellos tiempos en que Noé. Y la Biblia nos dice a través del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y el Evangelio de Lucas, no recuerdo qué capítulo, nos habla que estos días serían como los días de Noé. Ahora, ¿qué había en los días de Noé? La Biblia nos dice que en los días de Noé, que la maldad, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y que no había en ellos ni siquiera un pensamiento fuera de la maldad. Siempre su pensamiento era el mal, la maldad, es decir, rechazar, rebelarse a toda indicación de Dios. Por eso Dios envió el diluvio. Por eso Jesús vendrá en el momento en que toda la nación, todo el mundo sea como en los días de Noé. Y estos son los días semejantes a Noé. Aún muchos creyentes, aún iglesias están yendo a la hecatombe por no seguir la palabra de Dios. El problema es el tuyo
o el mío. Dejemos que los demás. Pero yo, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Padre, te doy gracias. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque me amas. Y sé que quieres que corrija todo aquello que he dejado de hacer. Y que tú me has ordenado que haga, que ya me lo has revelado, que viene ahí, que ya lo he checado en la Escritura, Señor, que no estoy recibiendo ninguna doctrina extraña. Que esté en tu palabra, precioso Dios. Ayúdame, precioso, ayúdanos, Señor, para no ser de aquellos que escuchan a espíritus de demonios, doctrinas de demonios. En el nombre de Jesús, papi. Gracias, gracias, gracias.